Ya, ustedes saben, primero hemos trabajado nosotros esta experiencia de aprendizaje número 1 que llevaba por título elaboramos medios de comunicación para las recomendaciones sobre las medidas de seguridad que deben tener los alumnos o los padres de familia para regresar a las clases semipresenciales, ¿sí? Ese era justamente el tema general. La situación significativa que está en cada una de las fichas o de las guías de aprendizaje va dentro de la misma función, ¿no? Dentro de la misma función. Lo que implica que cada una de estas actividades, de las 4 que hemos trabajado, tiene una finalidad. Y cada actividad se va a desarrollar en una semana, ¿ya? Por lo tanto, si la experiencia de aprendizaje tiene 4 actividades, significa que va a tener 4 semanas. Se va a desarrollar en cada semana. En cada una de estas semanas, lo que se busca es determinar la metodología del Design Thinking bajo las 5 fases y aplicar una fase por cada actividad, a excepción de la fase número 4. En la fase número 4, si ustedes se han dado cuenta, estamos trabajando 2 fases, que es la fase 4 del prototipado y la fase 5 de evaluar. Pero las otras se han aplicado una en cada semana. ¿Ya? Una en cada semana. Bien. ¿Qué hemos hecho en la semana 1? En la semana 1 trabajamos el desafío. Primero conocimos cuál era el título, cuántas actividades tenía esta experiencia de aprendizaje y cuál era la situación significativa. Y la situación significativa estaba enfocada en que ahora ya vamos a regresar o estamos regresando o bien al trabajo o al colegio y necesitamos mantener las normas de seguridad, las medidas de seguridad o de higiene que nos ayuden a nosotros a mantenernos cuidados, protegidos, manteniendo o cumpliendo con todas estas normas. ¿Para qué? Para que justamente no caigamos otra vez en el contagio y tendríamos que restringir todo. ¿Qué hacíamos en la primera clase? En la primera clase hacíamos el desafío o elaborábamos el desafío. ¿Ya? ¿Cómo era el desafío? El desafío era cómo podríamos crear formas innovadoras para poder informar a la ciudadanía o a los usuarios sobre las normas de seguridad para las clases semipresenciales. O cómo podríamos elaborar prototipos para ayudar a las personas a que se puedan cuidar del COVID-19. O cómo podemos hacer o crear formas innovadoras. ¿Para qué? Para que las personas o los estudiantes se cuiden en el regreso a sus clases semipresenciales. Era una pregunta, es una pregunta. El desafío, recuerden, es una pregunta que tú te puedes hacer, que te debes hacer para poder buscar, plantearte un objetivo en esta experiencia de aprendizaje. El desafío es lo primero que debes hacer, ¿ya? Es lo primero para poder establecer de ahí, de ese punto, hacia dónde quieres llegar. Lo primero es tu desafío. Con esa pregunta, ¿cómo, de qué manera puedo crear prototipos, formas innovadoras, publicidad? ¿Para qué? Para informar pues a las personas, a los usuarios, a los estudiantes, a los padres, a la comunidad educativa sobre justamente el cumplimiento de las normas, las recomendaciones que deben tener para regresar a la clase semipresencial. Esa es la pregunta, la primera
que debías hacer. Lo segundo que debías hacer es elaborar tu entrevista. Y tu entrevista y tus preguntas, ¿sobre qué las ibas a hacer? Muy fácil, estimado estudiante. Las preguntas tenías que hacerlo sobre la situación significativa y sobre el título. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las medidas de seguridad para evitar el COVID-19 y también estamos hablando de los medios de comunicación. Por lo tanto, tus preguntas tienen que estar enfocadas a ese tema. Entonces, ¿qué tiene que ser? 5 preguntas, 6 preguntas. Si le tienes que preguntar, ¿usted sabe qué es un medio de comunicación? ¿Sabe cuáles son las normas que se debe cumplir para regresar al colegio? ¿Sabe qué herramientas, qué instrumentos tiene que utilizar usted para poder cuidarse del COVID-19 con regreso a las aulas? ¿Sabe que usted debe compartir o no debe compartir objetos? Muchas preguntas que puedes hacerlo. Y yo, por ejemplo, les había dicho a ustedes que me entrevisten a 2 personas, que pudo haber sido su papá, su mamá, las personas más cercanas a ustedes. En ese contexto, una vez que ya ustedes elaboraban las 5 preguntas en su entrevista, si ustedes van a entrevistar a 2 personas, tienen que tener 2 fichas diferentes, donde van a colocar sus datos, el parentesco, la edad, qué sé yo, más cosas, y luego aplicarle la pregunta. Estamos aplicando entonces la primera fase, que es la fase empatizar. ¿Qué significa? Conocer al usuario, preguntarle si puede ayudarnos con una entrevista y aplicarle la entrevista. Esas respuestas que me da este usuario, ¿qué voy a hacer yo con esa? Las escribo en mi ficha de mi entrevista. Y en las 2, una vez que yo termino con ello, habré terminado con la primera fase de deciding, la fase empatizar. Luego voy a la número 2. En la número 2, voy a definir el problema que tienen estos usuarios. ¿Cómo? Primero voy a utilizar el mapa de la empatía, donde voy a sintetizar, donde voy a resumir toda la información que me han dado los usuarios. Esas respuestas las voy a resaltar lo más importante y lo voy a colocar en el mapa de la empatía. ¿Sí? En el mapa de la empatía. Ahí lo voy a ubicar. Una vez que lo ubico, luego voy a aplico la técnica del punto de vista, ya, donde yo voy a descubrir que tengo un usuario y que ese usuario tiene una necesidad y que también ese usuario tengo que buscarle una revelación. Y listo. Ya yo he terminado. ¿Por qué? Porque luego me tengo que hacer la pregunta, de la última técnica, con la pregunta de cómo podríamos. Una vez que tú te enteras cuál es el problema, es la falta de información, dependiendo de lo que te hayan dicho los usuarios, pues te haces la pregunta, ¿cómo podríamos hacer los estudiantes o cómo podríamos hacer nosotros para crear formas innovadoras para informar a los estudiantes o informar a los padres de familia a que se puedan cuidar del COVID-19? ¿O cómo podemos hacer nosotros para informar de manera adecuada sobre los cuidados que deben tener ante el COVID-19 y así evitar futuras enfermedades? ¿Ya? Esa es la pregunta que se deben hacer. Una vez que ustedes se hacen esa pregunta, van a ir entonces a la fase 3, que es la fase idear que hemos trabajado la semana pasada. En esta fase, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues buscar alternativas de solución. Si por ejemplo, su problema era o su pregunta era que no quieren que se enfermen, entonces, ¿cómo podríamos buscar formas innovadoras para decirles a los usuarios cómo deben cuidarse del COVID-19 y evitar las enfermedades? Entonces, tú buscas alternativas de solución. Las alternativas de solución, lo primero que puedes utilizar, lógicamente, son los prototipos. Pero para ello, ¿cuáles son los prototipos? Puede ser un volante, puede ser un afiche, puede ser un PowerPoint, puede ser un video, puede ser una gigantografía, puede ser un aviso publicitario, etcétera, etcétera.
todo lo que les ayude a ustedes a fomentar la información, las redes sociales, el internet. ¿Qué es lo que pueden usar ustedes para qué? Para informar sobre estas situaciones que deben tener en cuenta para poder cuidarse y no terminar enfermando. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que ya tienen eso, pasamos a la última fecha que estamos el día de hoy, que es la actividad número 4. En estas alternativas de solución, como acá buscamos la máxima cantidad de alternativas de solución, cuando lo sometemos a calificación, recuerden, no todas son viables. Una es la que se escoge porque es la más viable, la más fácil de hacer, está bajo sus posibilidades, es económica. Entonces, escojo una idea y esa idea es la que voy a prototipar esta semana. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Las normas que deben seguirlas siempre. Y comenzamos el desarrollo de la actividad número 4. El título, prototipamos y evaluamos la idea solución. ¿Ya? Prototipamos y evaluamos la idea solución. La competencia, ya saben, las capacidades también, los desempeños. El propósito es que ustedes aprendan a diseñar su prototipo. ¿Sobre qué? Sobre las medidas de seguridad, utilizando los medios de comunicación para regresar a las clases semipresenciales. Posteriormente, ¿qué quiero? Que evalúen. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para poder desarrollar esta técnica? Vamos a utilizar la técnica del boceto, ¿ya? Y posteriormente, para evaluarla, vamos a utilizar la técnica de la malla receptora de información. Esas dos técnicas vamos a utilizarla. El boceto, que es justamente para elaborar el prototipo, y para evaluar vamos a utilizar la malla receptora de información. Volviéndoles a recordar que la semana anterior hemos trabajado la fase idear y que de ello hemos escogido una idea que va a solucionar el problema y que esta semana vamos a prototipar y vamos a evaluar. Todo está en función a la situación significativa. Esta no deben olvidarla, por eso que se lo coloca o se la coloca en todas las fichas. Si son 4 sesiones, 4 actividades en las 4. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo del proceso de esta experiencia de aprendizaje está basada o tiene como base fundamental la situación significativa. Y el reto y el desafío, ojo chicos, aquí, el reto y el desafío está relacionado, el desafío está relacionado con este reto que está acá. O sea, casi ya les pongo la pregunta para que ustedes hagan su desafío. Está relacionado mucho lo que tiene que ver ahí. Seguimos. Y vamos a empezar al desarrollo de esta fase. En el desarrollo de esta fase, vamos a ver que vamos a trabajar justamente vamos a llevar a la realidad, vamos a hacer que este producto sea observable, tangible, que se pueda tocar, teniendo en cuenta, por supuesto, las características de diseño, tamaño, que permitirá trabajar y tener como producto. Y que podemos hacer un boceto, una maqueta, entre otro tipo de prototipos que hay. ¿Ya? ¿Y cuál fue la idea ganadora? ¿Cuál fue la idea ganadora en el caso del desarrollo de la sesión que yo les estoy haciendo? ¿Cuál fue la idea ganadora? Esta idea que tenemos en este lado. Esta idea que tenemos en este lado, que es utilizando o con la computadora, utilizando el programa PowerPoint, crear un material, un post en las redes sociales de manera creativa. ¿Se dan cuenta entonces? Ahí tenemos la idea ganadora en mi caso, según en los ejemplos que les estoy haciendo yo. Y luego, ¿qué pasamos? Pasamos a la técnica del boceto. Primero elaboramos el boceto. El boceto es un dibujo previo al prototipado, ¿ya? Entonces es un dibujo, coges una hoja en blanco, lo empiezas con tu lápiz, describes, delineas lo que quieres hacer. Posteriormente recién vas
y haces realidad tu prototipo. Y el prototipo es este afiche, porque en mi caso era crear un afiche, un post, que me permita publicarlo por las redes sociales, donde tengan acceso un montón de personas y puedan visualizar qué situaciones deben tener en cuenta al momento de poder explicar o por lo menos informar sobre cómo deberían asistir a su institución educativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ahí ya tenemos el post, tenemos que es un pequeño volante o afiche con lemas. Número 1, que dice, todos regresamos al cole en la nueva normalidad. Posteriormente tenemos a una maestra y a un niño con su mascarilla. Recuerden que una imagen dice más que muchas palabras. Luego, ¿qué dice? Con rojito, atención estudiantes y padres de familia. Y comenzamos con algunas indicaciones. Por ejemplo, si ustedes han ido el día lunes y martes, que supongo que sí han ido, algunos, han tenido como por aula había una pequeña burbuja de estudiantes que no podían juntarse con las otras aulas. A eso se le llama burbuja. Por eso te dice mantener la burbuja de grupo de estudiantes en aula. Es decir, que el grupo de primero A no puede estar incluido, inmiscuido, ni conversando, nada con el grupo de primero B. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse eso. Porque si empezamos a agruparnos, ¿qué tal si alguno se contagia? Si empezamos a agruparnos y a conversar, se contagian todos. Entonces la idea es evitar eso. ¿Qué más? Tener cuidado en el transporte. Evitar acudir al colegio si tiene síntomas. Si alguien se siente mal, con gripe, con tos o con malestares, entonces es mejor que ya no vaya y así poder evitar de repente un contagio mayor, ¿no? Un contagio masivo. Y luego, ¿qué más? Llevar su ficha de síntomas, lógicamente. Llevarla bajo su responsabilidad. Si usted ha estado con fiebre y va al colegio, entonces lleva su ficha y coloca que no, que estuvo bien a pesar que usted ha tenido los síntomas, todo es bajo su responsabilidad, estimado estudiante. ¿Ya? ¿Qué más? Es limpio, es sano. ¿Qué quiere decir ello? Que lógicamente si nos mantenemos cuidados, si utilizamos el alcohol, si nos lavamos las manitos, entonces vamos a estar cuidados sobre el virus. ¿Y qué más te dice? Respetar la entrada y la salida. Porque recuerden que ahora no es que yo salgo y entro la hora que se me da la gana, no, porque hay que formar colitas, hay que salir en orden. Entonces, esa es la manera como debemos nosotros respetar. Y por último, miren, las normas de seguridad frente al COVID-19. Y ahí tenemos algunas imágenes que ya no le ponemos más texto porque lógicamente el texto a veces cansa. Le hemos puesto imágenes. Mantener el metro de distancia, lavarse las manos con agua y jabón, utilizar su mascarilla, estornudar en el colocando su brazo, antebrazo, vacunándose, etc. Entonces, esto a mí me va a servir, ¿para qué? Para poder informar a quienes, a estos padres de familia o a estudiantes para que tengan pues para que cumplan las normas. Y ya está, miren, eso ya es un prototipo, ojo, ya es un prototipo audiovisual. Continuamos. Una vez que yo hago mi prototipo, mi afiche, ¿qué voy a hacer? Ese afiche lo voy a presentar a alguien que esté cerca a mí. Puede ser a mi familia o puede ser a mis amigos. Le presento y le digo, a ver, yo quiero informar a la gente, a los usuarios, sobre las medidas que deben tener para evitar el COVID-19. ¿Crees que está bien o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos evaluando, así de simple. Estamos evaluando. ¿Y qué vamos a utilizar para poder evaluar el prototipo?
vamos a utilizar la malla receptora de información. Esta malla receptora de información, ya el año pasado lo hemos trabajado, que se divide en 4 cuadrantes. 1, cosas que hay que mejorar. 2, primero es qué funciona en tu prototipo. 2, cosas que hay que mejorar. 3, qué preguntas tienen estas personas. 4, ideas nuevas que puedas agregar a tu prototipo. Listo. Entonces, mira, te das cuenta qué cosa yo, por ejemplo, he presentado este post a personas y qué me dijeron del afiche del post que yo les acabo de presentar. ¿Qué me dijeron? ¿En qué funciona o qué cosa está bien? ¿Qué me dijeron? Mire, me dijeron, tiene buen diseño. ¿Qué más me dijeron? Es llamativo e innovador. ¿Qué más me dijeron? Se utiliza la creatividad y la imaginación para elaborarlo. ¿Qué más me dijeron? Es educativo, es informativo, ¿ya? Y busca concientizar a las familias y estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Pero qué cosa puedo mejorar? ¿Qué me dijeron a mí? Me dijeron que se debe crear un logo, que debe haber un catálogo de consejos para y las normas para evitar el COVID, que hay que crear publicidad para dar a conocer los cuidados que deben tener los ciudadanos y que hay que publicar posts en las redes sociales, pero de la institución educativa. Ya eso fue lo que me dijeron a mí respecto a las cosas que debo mejorar. ¿Y qué preguntas me hicieron? Me hicieron las siguientes preguntas. Me dijeron, ¿vas a elaborar otros modelos de publicidad? ¿Qué materiales has usado? ¿Ha sido fácil hacerlo? ¿Cuánto fue el costo? ¿Crees que sea útil para los padres y estudiantes? Ya, entonces eso me preguntaron. Yo pienso, a ver, ¿qué materiales he usado? Pues he utilizado la computadora, he utilizado el programa PowerPoint, imágenes, textos. Ya, muy bien. ¿Ha sido fácil hacerlo? Pues no tan fácil. ¿Cuánto fue el costo? Pues no sé hasta ahorita cuánto fue el costo. ¿Crees que les sea útil para los padres? Por supuesto, sí, les es útil para los padres y para los estudiantes también porque les va a ayudar a estar informados respecto a cómo cumplir las medidas cuando regresen a clases. Ya está. ¿Y qué ideas nuevas me dijeron que pueda yo mejorar a futuro? Bueno, que debe elaborar más posts para concientizar a la comunidad educativa y publicarlo en los medios necesarios. ¿Qué más? Que hay que pegarlo también en las aulas virtuales, en las aulas de clase, es decir, que este post también lo tengo que publicarlo en todas mis aulas virtuales que tengo de los estudiantes para que tengan en cuenta que debo enviarlo al grupo de WhatsApp para conocimiento e información de los estudiantes. Miren, ahí está, eso es lo que me dijeron que debo hacer con cada uno de los posts o medios que yo elabore que sirvan para poder informar a los estudiantes. Listo, miren, ¿quién me dijo esto todo? Me dijeron las personas que vieron mi afiche y que me dijeron qué cosa está bien y qué cosa puedo mejorar y qué cosa a futuro debo implementar. Ya está, listo. Y luego les toca trabajar a ustedes. ¿Qué van a hacer primero? Su técnica del boceto, luego van a elaborar su prototipo y por último van a evaluar su prototipo utilizando la malla receptora de información. Entonces, por último, como siempre, se evalúan para ver cómo es que van avanzando con el procedimiento de sus clases. Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy.